Buenas tardes. En el marco de lo dispuesto por el Gobierno Nacional, en su decreto de necesidad y urgencia 260 del 20, donde se determinó el aislamiento social preventivo y obligatorio en el contexto de la pandemia COVID-19, y las acciones que en consecuencia promovió la Universidad Nacional de La Plata en su resolución 667 del 20 y sus resoluciones complementarias, considerando también el marco normativo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la resolución 106 del 20, junto con el reglamento del proyecto final de carrera y su anexo de condiciones específicas, donde se establecen los mecanismos y contenidos de evaluación de las defensas de proyecto final. Vamos a dar inicio a la defensa del proyecto final de carrera del estudiante Matías Powasniak Soriano, estudiante del taller vertical número 12. Matías va a desarrollar el tema arquitectura como soporte de desarrollo cultural. Voy a presentar a continuación a los miembros de la comisión evaluadora que formarán parte de esta defensa, que estarán integrados por los profesores del taller donde Matías desarrolló su trabajo, el arquitecto Jorge Sánchez, el arquitecto Carlos Costa. Como profesor invitado por el área de arquitectura, el arquitecto Luis Rizos. Como profesor invitado por el área de historia, el arquitecto Pablo Lili, también profesor de este taller de arquitectura. Y como profesor invitado por el área de comunicación, asignatura comunicación, el arquitecto Juan Lucas Mainero. En mi carácter de secretaria académica de la Facultad de Arquitectura, doy fe de la integridad, de la identidad de los miembros de la comisión evaluadora, como así también del estudiante que hará a continuación su defensa. Así que, Matías, cuando estés listo, podés comenzar. Gracias. Mucha suerte. Gracias. Bueno, buenas tardes. El presente proyecto final de carrera, al que titulo Arquitectura como soporte del desarrollo cultural, es producto de dar respuesta a las necesidades culturales y urbanas en las ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, las cuales se han visto afectadas por un abandono de los predios ferroviarios. El propósito es contribuir a la realización del equipamiento e infraestructura necesaria que promueva un desarrollo de la cultura mediante la proyección de un centro cultural. El trabajo consta de un plan de mediana escala, con la posibilidad de ser replicado en distintas ciudades con situaciones similares, abarcando desde una visión integrada del espacio urbano hasta el equipamiento propuesto para desarrollar en escala arquitectónica. Pensar en equipamientos culturales implica contemplar una serie de relaciones que vinculan a estos espacios con un contexto que le da forma. Es así que América Latina hoy cuenta con espacios que responden a distintas visiones y épocas, conviviendo algunos con una concepción más clásica, como teatros y museos, con otras más contemporáneas, como centros culturales o espacios alternativos, dando origen a nuevos desafíos de trabajo en el campo artístico, a nuevas infraestructuras y especialmente a una nueva visión de acceso a la misma. El problema en cuanto a los edificios culturales y educativos es que se han quedado en diseños anacrónicos que han convertido la educación en un modelo impersonal, contribuyendo, entre muchos otros problemas, a la deserción escolar y a la pérdida de interés. Hoy, cualquier área del conocimiento en general debe ser omnipresente, personal y móvil a la vez, con una aproximación más participativa con el usuario, rompiendo así un poco los límites establecidos por el aula-taller. Es evidente que la gran mayoría de las inversiones respecto a la cultura se han realizado en las grandes ciudades, dejando relegado el resto del país a pesar de su gran riqueza cultural. Es por este motivo que se plantea distribuir estos equipamientos culturales como si de unos cofres que guardan la riqueza y la diversidad cultural de cada lugar se tratara, en aquellas ciudades relegadas del interior, implantándolo en los predios ferroviarios en desuso que han dejado grandes extensiones de tierra abandonadas que impactan hoy en la anatomía de la ciudad. Nuevos espacios que además sirvan para complementar y reforzar a los colegios de la zona, que no cuentan con el espacio físico para reinventarse y que den cobijo a las tradiciones que le dieron forma a la ciudad, conjugando así tanto conocimiento como esparcimiento. Estas intervenciones cumplirán un rol importante en la proyección de la ciudad desde un punto de vista espacial, contribuyen al diseño de la ciudad y a la puesta en valor del espacio urbano. Y en un sentido más social, colaboran en la construcción de la ciudadanía y la identidad. Por razones personales, se elige General Belgrano como modelo donde desarrollar dicho proyecto.
Entrando un poco en la historia de la ciudad, en 1871, con la llegada del tren, se da un incremento poblacional a raíz de los empleados ferroviarios y la llegada de los inmigrantes. En ese entonces tenían gran importancia las fiestas de los carnavales y las colectividades, que con el tiempo han perdido algo de regularidad, ya que el crecimiento urbano fue absorbiendo estos espacios donde se desarrollaban. Es así que durante muchos años se vive una forma de vida muy tranquila, con un ritmo marcado por la llegada del tren, con la relevancia que tuvo como medio de transporte y de comunicación, levantándose así las primeras edificaciones alrededor de la estación y dejando a la Plaza 1 de Agosto como el centro geográfico y comercial de la ciudad. Hoy en día siguen vigentes muchas de estas idiosincrasias que hacen a las pequeñas ciudades del interior tan ricas culturalmente. En cuanto al desarrollo urbanístico, podemos encontrar un diagnóstico similar a muchas otras ciudades del interior, donde su crecimiento inicial estaba ligado a la circulación del ferrocarril. Sin embargo, una vez que el tren dejó de circular, este medio de transporte fue reemplazado claramente por el automóvil, jerarquizando otras vías de comunicación como la Ruta 29 y la 41, y también otras arterias interiores que consolidan lo que es hoy el casco urbano de la ciudad, influyendo claramente en el desarrollo de la mancha urbana y manifestándose hoy como barreras de crecimiento. Es así que en la actualidad, lejos de un crecimiento lineal, la ciudad creció de forma excéntrica dentro de los límites impuestos por las nuevas tendencias. La intervención parte de casos estudiados de la región donde las viejas estaciones fueron reubicadas. Se considera que en el caso de que el ferrocarril vuelva a circular, el trazado y su infraestructura no se localizarían en el centro comercial de la ciudad, por lo que se lo plantea ubicar en un terreno vacante de fácil acceso, tanto desde las rutas como de las arterias principales de la ciudad. Es así que el nuevo trazado vial se desarrollaría en las inmediaciones a otra barrera existente, como es la Ruta 29, ya que cuenta con el espacio para la coexistencia de ambos trazados. La ciudad que reservó para su centro la infraestructura ferroviaria se encuentra hoy con un vasto espacio abandonado en esta gran parcela que es hoy la plaza principal, que no ha podido terminar de desarrollarse debido a sus condiciones físicas y perceptibles. Actividades relegadas de la ciudad han encontrado suelo firme en este espacio poco estructurado, estanco y receptor de importantes productos residuales. En cuanto a la Plaza 1 de Agosto, esta presenta las siguientes situaciones a entender. Por un lado, podemos evidenciar las dos caras de la plaza, donde en su perímetro se encuentran las construcciones más emblemáticas de la ciudad que rompen el perfil urbano promedio. Y por el otro están los galpones del antiguo predio ferroviario en condiciones, a mi entender, irreversibles y que además no poseen un valor significativo como para ser intervenidos. En cuanto a conectividad, hay presencia de vías de gran jerarquía que ignoran la situación física, así también como el crecimiento espontáneo de la ciudad, ignorando la nueva circulación urbana emergente, donde se destaca entre ellas la peatonal Juana de la Fuente. Así es como el área comprendida decanta como elección para el sector de intervención, reconociéndola como una de las más críticas de la urbe. En respuesta a Solá Morales, quien se pregunta cómo puede actuar la arquitectura en estos espacios sin convertirse en un agresivo instrumento de los poderes y de las razones abstractas, lo que se busca con esta intervención es reactivar dicho sector mediante una reelaboración de los usos de suelo que entienda las necesidades contemporáneas de este espacio, atendiendo a las tendencias que el paso del tiempo ha establecido y buscando revertir la actual mirada residual y polarizando todas las actividades en un solo bloque de inicio frente a este gran espacio vacío. Así, lo que se busca es que el predio sea reconvertido y pase de ser un vacío urbano a un espacio urbano, y de ser una barrera a un conector. A la hora de imaginarme el espacio que buscaba de este edificio, esbocé este croquis, esta idea de corte sinfónico, un edificio que concentra y que está formado por muchos programas y actividades símiles, pero que de alguna manera se encuentran en armonía gracias a ese vacío articulador que atraviesa el espacio y la luz. Me imaginaba al espectador que accede al edificio y lo primero que hace es observar ese gran espacio iluminado con esa idea un poco alegórica de lo que ha significado la luz a lo largo de la historia, la iluminación y el conocimiento. Como referente de estudio, encuentro apoyo en dos obras del estudio Mansilla y Tunión,
tanto el Museo de Zamora como el Museo de Bellas Artes de Castellón, ambas obras representan dos principios en común. Por un lado, la idea de igualdad y diversidad, donde uno lo utiliza en planta y el otro en sección, y por otro lado el concepto de un edificio hermético, contenedor de bienes culturales. De hecho, Frampton describe en sus libros a este tipo de obras, refiriéndose a ellos como edificios con una relación introspectiva con su entorno, como si de fortalezas contemporáneas se tratara, los cuales no tienen huecos hacia el exterior. Y en cuanto al Museo de Bellas Artes de Castellón, hago un paréntesis, ya que quiero compartir una anécdota que los arquitectos cuentan como disparador de este proyecto, donde Rafael Moneo les comenta que para él los edificios buenos son pequeños por fuera y grandes por dentro, dando como ejemplo al Panteón de Roma, un edificio que desde afuera se percibe no muy grande, pero de repente uno entra y se da cuenta de las dimensiones espaciales de esa cúpula que están enfatizadas por la entrada de luz cenital. Es así que logran materializar esta idea a partir de un espacio en doble altura que se va desplazando en cada nivel como una catarata de vacíos, permitiendo una visión diagonal que atraviesa todo el edificio y convirtiendo así, con los mismos elementos en cada planta, diferentes espacios. En una primera aproximación al programa, su composición responde a la premisa de condensar dentro de un mismo contenedor una serie de actividades promotoras de cohesión social y de esa manera posibilitar la interacción de cada una de ellas. La idea de incorporar un sector académico y otro expositivo surge un poco de la reflexión de la importancia de la complementariedad de estos dos paradigmas y de que negar la complejidad de la ciudad y de la actividad cultural en sí misma ha generado territorios llenos de estructuras aisladas donde se desarrollan actividades culturales dispersos por toda la ciudad, haciendo así imposible una continuidad en el proceso del aprendizaje. A nivel de uso se distinguen entonces un paquete duro, por un lado, capaz de albergar actividades multitudinarias relacionadas a la exposición, y otro formado por aulas y talleres más relacionados al sector pedagógico. Y es así que ambos encuentran diálogo mediante un vacío que recorre el edificio, que no tiene un programa específico, sino que simboliza la confluencia de todas las actividades, experimentando una especie de simbiosis entre ellas. Es así que los programas específicos empiezan a migrar hacia las áreas comunes, traspasando los límites del aula-taller y convirtiendo el aprendizaje en aprendizaje comunitario. La propuesta asume la transformación de un espacio hoy funcionalmente vacío con la incorporación de espacios públicos. La intervención sobre el parque lo que pretende es promover el potencial paisajístico y cultural del sector mediante la realización de distintos circuitos peatonales que buscan generar múltiples contactos con el entorno. Si bien en lo funcional el espacio vacío tiene una inclinación hacia la promoción cultural, no tiene un programa específico como tal, dejando su definición abierta al usuario. En cuanto a la intervención arquitectónica, esta se sitúa en el sector de uso histórico más cultural de la plaza, frente al edificio que comparte cultura y el Cine y Teatro Español, generando una especie de diálogo entre ellos, pero sin negarle su interacción con la plaza. Es así que el centro cultural propuesto simboliza el principio y el fin de la calle Juan de la Fuente, rompiendo con la linealidad de la vía del tren que hoy no acompaña la dirección del crecimiento urbano. En cuanto a la estructura espacial, el edificio será atravesado por una sucesión de vacíos de dobles alturas que recorre todo el proyecto. Este mecanismo de sección, compuesto por un doble módulo vertical y un doble módulo horizontal, brinda una percepción diversificada del espacio, permitiendo relacionar las diferentes plantas entre sí con un mayor grado de participación e insinuando también el recorrido que el observador deberá atravesar, marcado por la presencia de las escaleras que ahora se convierten también en graderías y lugares donde el usuario observa y participa del espacio. De esta forma, el espectador al recorrer una planta se encuentra con una sucesión de espacios que hacen referencia a tres escalas. La primera, que está conformada por las salas que albergan los programas específicos, con una altura de 3,70 metros, generando una relación más personal entre el usuario y el libro, por ejemplo, y otra relacionada con su expansión en doble altura de 7,80 metros en vertical y 12 metros libres en horizontal, que amplía un poco los límites de aprendizaje de estos sectores específicos
Y por último, la escala que genera la amplitud que produce la visión diagonal que recorre la totalidad del proyecto. Ya en esta planta de techos, rápidamente se puede apreciar el entorno inmediato del edificio, la manera en que se inserta en la plaza y cómo se relaciona con esa pasante peatonal que remata en una plaza seca de acceso. En cuanto a la planta cero, se la pensó como un espacio de transición que nos dirige a los diferentes sectores programáticos, con la posibilidad de acceder directamente al auditorio o al resto del edificio. Los tensores que sostienen la estructura de los pisos superiores liberan de columnas al hall, permitiendo así una mayor flexibilidad y transparencia espacial, por lo que el espacio interior parece ser parte de la plaza misma. Y a pesar de ser un edificio bastante frontal, no ignora la condición de la pasante, permitiendo la continuidad del recorrido tanto exterior como interiormente, y este espacio se encuentra abastecido por un sector de merchandising café que sirve para los dos lados. La distribución del subsuelo parte de la premisa de poner en las inmediaciones al cero los movimientos masivos de personas, por lo que cuenta con el acceso principal del auditorio y su foyer, el cual puede funcionar como sala multipropósito, albergando tanto exposiciones como bailes y distintas festividades, el cual se encuentra acompañado por una escalinata que permite un acceso independiente y que además funciona como un anfiteatro o hasta un cine al aire libre, proyectando imágenes en la fachada del edificio. Y también la planta cuenta con un servicio de bar café, pudiendo funcionar tanto de forma independiente como para el foyer del auditorio, y otros espacios destinados a sala de máquina, apoyo del auditorio y un playón de carga y descarga. La planta del entrepiso, siempre la he llamado así por su condición de transición entre el cero y el resto del proyecto. Esta está compuesta por una sala polivalente, planteada como una habitación flexible, y dos salas de exposiciones permanentes que balconean a un gran espacio de exposiciones transitorias sobre la doble altura del vacío. Ya en el primer piso, que alberga el sector silencioso de la biblioteca y la administración, lo que me interesa marcar es, en lo que respecta a la biblioteca, es que la sala está marcada por la doble altura que permite una conexión visual con la mediateca del nivel superior, diferenciando espacialmente el sector de libros y las mesas, de lo que sería el café literario. Y la atmósfera que proporciona la piel que envuelve la fachada permite controlar el paso de la luz, ya que la finalidad de este espacio no es generar visuales extraordinarias al parque, sino un clima de trabajo, de concentración y de reflexión. Es así que, mediante que uno va ascendiendo, le es más difícil diferenciar los dos grandes bloques programáticos, ya que de alguna manera se empiezan a amalgamar. Es así que esta planta, bueno, coexiste con el espacio destinado a la mediateca, con las actividades académicas como las aulas. Se entiende también que el edificio necesita algunos espacios algo más estructurados, con límites físicos bien definidos, como son las aulas. Sin embargo, se plantea un sector adyacente creativo, convirtiendo a los espacios de tránsito en espacios de experimentación e interacción entre las personas. Y ya en el último nivel, este culmina en un espacio multifuncional, donde se desarrollan los talleres bajo la doble altura dada por la estructura de la cubierta. La circulación vertical que se venía desarrollando desde los niveles inferiores se ve interrumpida en este sector por un criterio de separar los bloques programáticos y la flexibilidad horaria que se busca. Y todo este espacio balconea una terraza accesible que permite actividades al aire libre con visuales al parque. En cuanto a los cortes, en el corte transversal se puede ver cómo se eleva el edificio sobre la plaza de acceso en búsqueda de esa fluidez espacial entre interior y exterior que estaba hablando, y también la relación de esa plaza con el espacio multifuncional del subsuelo. Y en cuanto al corte longitudinal, podemos encontrar una primera introducción a cómo se materializará el proyecto. Lo que me interesa remarcar en este caso, en este corte, es cómo se diferencian estos dos bloques programáticos que vengo nombrando, concediendo la posibilidad de la independencia en su funcionamiento según días y horarios, con la posibilidad de que funcionen todos en simultáneo o de forma independiente. Ya en las vistas, podemos ver cómo el edificio se ve envuelto por una piel que le brinda un criterio de homogeneidad a la fachada,
Esta se resuelve mediante un microperforado de chapa por un criterio de la durabilidad del material, su resistencia y también por su bajo mantenimiento, dándole también una apariencia estética contemporánea al edificio, pero que no busca la perfección, sino que refleja o absorbe en su imagen el paso del tiempo, adquiriendo así un aspecto más autóctono respecto al entorno que lo rodea. También se puede ver en las distintas vistas cómo las perforaciones están relacionadas también con el programa Servir y cómo la misma piel se abre o se cierra según lo necesite. En cuanto a la estructura física, el proyecto se desarrolla a partir de dos sistemas constructivos. Por un lado, un hormigón armado, correspondiente a las actividades que tienen que ver con las funciones, con las fundaciones, con las humuraciones y todos aquellos espacios que corresponden al sector expositivo. Se elige este sistema de losa mediante emparrillado de hormigón armado por un criterio de que las funciones a las que está destinado este espacio exigen grandes niveles de sobrecarga, sumado también a la gran luz de los espacios proyectados, considero adecuado el sistema para una mejor distribución de sus cargas. También los bloques de escalera y ascensores se resuelven con una estructura de hormigón, logrando así que descarguen directamente al suelo. Al mismo tiempo se levantarán los pilares que sostendrán las vigas que soportan el sector académico y la cubierta, las cuales se realizarán en 3 tramos simplemente apoyados, armados desde el suelo y posteriormente colocados en su lugar mediante elevaciones mecánicas. Así es que se van colocando los tensores de acero que se anclan a la estructura principal de vigas WT, que junto a una estructura secundaria de bastidores armarán el steel deck. Y se optó por este sistema constructivo, en este caso, por la finalidad de reducir el peso de la estructura que sostendrán estos mismos tensores. Y ya como última instancia se colocarían las carpinterías y los bastidores de aluminio que armarán la piel del acero microperforado. Hay una frase que me parece muy interesante de Alberto Campo Baeza y que es de alguna manera acertada para describir los motivos que me llevaron a materializar la estructura de la siguiente manera. Y cito: "Y no me canso de repetir que la estructura portante, más que solo transmitir las cargas del edificio a la tierra, por causa de la ineludible gravedad, establece el orden del espacio, construye el espacio. Está esperando ser atravesada por la luz y por el aire para, como un buen instrumento musical, sonar y sonar bien". Es así que a raíz de estas decisiones estructurales se consigue despejar el espacio vacío central, liberando las plantas inferiores al vacío de cualquier obstáculo visual, permitiendo una fluidez espacial y creando una atmósfera en su interior con una gran entrada de luz natural que penetra el edificio y que enfatiza la gran cantidad de espacio libre con la que cuenta. Ya entrando un poco en los detalles, en este caso corresponde al sector de aulas, donde se puede ver la viga WT anclada a los tensores, seguido por otros perfiles perpendiculares de una sección menor que arman el sistema de steel deck, y que además me permiten generar un entrepiso técnico por donde pasar algunas instalaciones y tendidos eléctricos con la posibilidad de tener a nivel de suelo acceso a conjuntos de tomacorriente. En cuanto a la envolvente, se puede ver cómo se fija la misma en la estructura y cómo se provee un espacio de circulación entre carpintería y la piel para la limpieza del frente de vidrio y el acondicionamiento de la fachada. Y por último, un cielo raso de placa termoacústica, evitando así la reverberación en estos espacios reducidos y alojando instalaciones eléctricas de incendio y también del sistema de acondicionamiento térmico. Y esta otra sección, que abarca el sector perteneciente a la mediateca y a la terraza accesible del último nivel, en este caso se decide dejar a la vista la estructura casetonada de hormigón y el espacio necesario para las instalaciones de acondicionamiento climático será dejado provisto a la hora de hacer la estructura del emparrillado, permaneciendo a la vista y sujetadas a la losa por medio de anclajes metálicos. También se proyecta un edificio ambientalmente consciente, concibiendo un diseño arquitectónico sostenible, de manera así de minimizar el impacto del edificio sobre el medio ambiente y sus habitantes, consiguiendo condiciones óptimas de confort con un menor consumo de energía. En cuanto a los sistemas pasivos, la doble fachada actúa como aislamiento frente a temperaturas extremas, vientos y ruidos, permitiendo fachadas con interiores de alto confort. El funcionamiento se adapta así a los distintos meses a través de diferentes estrategias donde
a través de pequeñas modificaciones como abrir o cerrar la circulación de aire, el comportamiento de la fachada puede cambiar completamente. Se busca también generar zonificaciones que permitan la independencia climática según usos y horarios, y para los grandes espacios vacíos se le buscará darle salida al aire caliente utilizando el efecto chimenea con la ayuda de conductos de extracción de aire estratégicamente ubicados. Y también lo que se busca es recaudar la mayor iluminación cenital natural posible. También se proyecta un sistema de pozos canadienses, los cuales inyectarán el aire al edificio a través de los núcleos verticales. Este sistema funciona como un intercambiador de calor, donde el aire acumulado en las tuberías soterradas se mantiene estable a una temperatura, por lo que el aire del conducto se encuentra más caliente que el aire de la edificación en invierno, pero más frío que en verano. Y se proyecta también una terraza verde con un manto de vegetación que colaborará con la ventilación pasiva, sumado a un sistema de recolección de agua de lluvia almacenado en cisternas, usado para depósito de incendios e inodoros. Y en el techo también se plantean unos paneles solares para la iluminación de halls, escaleras y salidas de emergencia. Y en cuanto a los sistemas activos, se opta por un sistema de volumen refrigerante variable de frío y calor simultáneamente con recuperación de calor. El sistema lo que me permite es aclimatar grandes volúmenes con un diseño compacto, teniendo además flexibilidad en su distribución y permitiendo grandes distancias recorridas con caños de bajo diámetro y equipos terminales pequeños, ubicando así las unidades exteriores en terraza y permitiendo conectar varias unidades interiores con una sola unidad exterior. Y como unidad terminal se plantean cassettes considerando en su distribución las distintas orientaciones y usos que irían a nivel de cielo raso, exceptuando los talleres del último piso donde se utilizan unidades de suelo. Ya para ir cerrando un poco, se mostrarán algunas imágenes donde se cataliza todo el proceso proyectual y donde también se pueden ver las distintas situaciones que se dan en el edificio. En esta primera imagen se puede ver esa idea de cofre cultural, el edificio hermético, contenedor de bienes culturales, que solo se abre hacia los lugares que desea participar, conservando una imagen metálica, si se quiere, que un poco recuerda a aquellos viejos galpones que almacenaban cereales anteriormente. En esta otra imagen, observándolo desde la plaza, este edificio que se inserta en el parque, que de alguna manera recuerda esa idea corbusiana de objeto que se posa sobre el paisaje, siendo totalmente autónomo y ajeno, y pudiendo ser colocado en cualquier otro lugar, pero que ahora no busca desprenderse del terreno, sino que parece haber permanecido en ese lugar durante mucho tiempo, ¿no? Esta caja cerrada que de noche brilla y se convierte en una especie de faro, jugando con la incertidumbre en aquellas personas que van a pasar el día en la plaza y que se preguntan qué es lo que contendrá. Ya en la primera imagen de lo que sería dentro del edificio, correspondiente al sector de la mediateca, se puede ver la continuidad espacial con la biblioteca y esa atmósfera que busca generar gracias a la piel que envuelve el edificio. Otra imagen de las aulas con su adyacente espacio de aprendizaje colectivo. Lo que destaco de esta imagen es que se ven un poco los distintos usuarios a los que está destinado el programa. Por un lado, ese usuario temporal, que tal vez se ve atraído por la curiosidad de acceder y ver qué es lo que hay en esa caja, el cual por medio de la circulación marcada por las escaleras y los vacíos, se va entrando en lo que es el proyecto. Otro usuario, o tal vez el mismo en realidad, que ahora se animó a participar de estas actividades que toman forma en los espacios de tránsito. Y por último, el usuario permanente que viene a participar de clases semanalmente. Y en esta última imagen, si se quiere, una de las más representativas del proyecto, donde se ve la continuidad espacial que se busca generar y esa atmósfera sinfónica a la que anteriormente denominé como generadora de un aprendizaje comunitario. Y para concluir, parafraseando a Louis Kahn en su libro Forma y Diseño, y volviendo también un poco a ese esquema a mano alzada que fue el germen de esta idea, ya que creo que la siguiente conversación sintetiza un poco la complejidad y todos los procesos necesarios para llevar a cabo una obra de arquitectura. Un joven arquitecto me ha formulado esta pregunta. Sueño con espacios maravillosos, espacios que surgen y se desarrollan fluidamente sin comienzo ni fin.
por qué, cuando trazo la primera línea sobre el papel, tratando de fijar el sueño, este resulta desmerecido. Esta es una pregunta que se relaciona con lo mensurable y lo inconmensurable. Para expresarse a través de la arquitectura, se debe recurrir a medios mensurables como la composición y el diseño. La primera línea sobre el papel ya es una medida de lo que puede ser expresado cabalmente. La primera línea sobre el papel es ya una limitación. Un gran edificio debe comenzar con lo inconmensurable, luego someterse a medios mensurables cuando se halla en la etapa de diseño y al final debe ser nuevamente inconmensurable. Y también quiero agradecer a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, a su cuerpo docente, a mi familia por el apoyo incondicional. Quería darle un saludo especial a mi tío, a mis amigos y a todas las personas que se tomaron el tiempo hoy para ver la presentación. Gracias. Bueno, felicitaciones, Matías. Gracias. Ahora va a pasar el jurado a hacer unas apreciaciones y después que termine el jurado nos vamos a una reunión privada para debatir, para evaluar y debatir la nota. Así que, bueno, creo que arranca Carly. Y seguimos con el orden de hoy. Matías, bueno, felicitaciones. Gracias, Carly. Creo que lo hiciste un poquito largo, que por momentos contaste cosas que se veían en el Power. Pero bueno, de todos modos, olvídate de eso, me parece que hiciste un muy buen trabajo, muy bueno. Y yo, ¿sabes qué? Quiero rescatar algunas cosas del principio que dijiste. Yo valoro mucho que pienses en que este tipo de propuestas, que es recuperar, en este caso, terrenos del ferrocarril y dotarlos de una determinada infraestructura, que pueda ser replicada, ¿no? Y que sea como una idea fundante para otros lugares. No quería dejar de decírtelo. Y hay una cosa que vos la hablamos mucho, si viste algunas de las últimas defensas, inclusive la anterior, yo insisto mucho y quiero hacerlo porque me parece que en este momento hay un público que es gente que está haciendo el trabajo final de carrera, y por eso yo insisto mucho con esto que tiene que ver con los objetivos de un trabajo final de carrera, ¿no? En relación a que creo que abordaste la escala urbana y la escala arquitectónica. Y además me parece que tu trabajo cumple, de nuevo, ¿no? Lo digo en relación al trabajo final de carrera, en que el trabajo es una investigación experimental configurada como síntesis, como integración de conocimientos que te están llegando desde otros lugares de la disciplina, ¿no? Y bueno, yo creo que en todo proyecto intervienen actividades sensibles, intelectuales, operativas, y me parece que en tu propuesta eso es una condición más que visible, más que visible. Por otro lado, me gusta esa idea de que te apropiaste de eso que acuñan Mansilla y Tuñón en relación al cofre, ¿no? Que atesora en su interior cosas, pero me parece que en el tuyo, en tu trabajo, y lo leí en tu carpeta, ¿no? Me parece que lo importante es que hablas cómo esos tesoros se expanden hacia afuera, ¿no? Para empezar a codiarse con la enseñanza, con la historia, con las tradiciones, con la comunidad, ¿no? Me parece que no es una cosa menor. Yendo un poquito ya a lo que es el edificio en sí mismo, me parece que habría que revisar alguna cosa en relación a la planta cero, a la relación con el parque, ¿no? Tenés como la mirada muy enfocada en la llegada, en el acceso, un poco más tímido en el pasaje lateral, pero tenés unos frentes que es un poco dudoso, ¿no? Cómo terminan relacionándose con el parque. Pero me parece que acá el protagonista, todo el asunto pasa por el corte, ¿no? El corte explora en todo tipo de relaciones, ¿no? Que las conseguís a través de esa operación de ir desfasando dobles alturas, ¿sí? Y hacen que se profundice, se multiplique
espacio, ¿no? A través de esa diagonal que se establece en forma ascendente y que termina uniendo esos dos polos de atracción que tenés, que son el patio hundido y el patio que está arriba de todo, ¿no? Y me parece que el corte hace que la luz sea como un gran protagonista, ¿no? La luz casi que se convierte en materia, diría, lo cual me parece que es un logro. Y bueno, espacio, usos, estructura, materialidad, tecnología, lenguaje, ¿no? Casi que conseguís que sean como una alianza medio inalterable, ¿no? Eso que tiene que ver con la integración de los subsistemas. Y creo que con el edificio que propones, asumís riesgos, ¿no? Pensar en un edificio de corte sinfónico hace que vos como proyectista casi te tengas que poner como en un director de orquesta, ¿no? Tenés que hacer sonar al unísono, a la vez, de forma correcta, ¿no? Como muchas partecitas y otras partes más grandes, disímiles, ¿no? Complejas, lo cual es todo un asunto, ¿no? Me parece que vale la comparación con lo que es un director de orquesta. Después, yo no voy a incursionar en el tema de la representación, que me parece que para eso está hoy Lucas y lo va a hacer mucho mejor, pero yo no voy a dejar de decirte que me parece que es muy sutil la presentación que haces en blanco y negro. A mí realmente me parece buenísima. Y bueno, para cerrar, yo te decía al principio que me parece un edificio, un muy buen trabajo, ¿no? Y yo eso lo fundamento con todos los comentarios que te fui haciendo hasta ahora en esta devolución, y porque creo que a través del pensamiento crítico creativo lograste lo que se pretende en una de estas instancias finales, ¿no? Que tienen que ver con una acabada síntesis proyectual, y creo que con lo que nos acabas de contar demostraste acabadamente que ya sos un arquitecto. Así que, bueno, Matías, felicitaciones. Gracias, Carly, gracias. Bueno, Matías, mucho gusto de conocerte. Gracias, Te igualmente. felicito por tu trabajo y por tu exposición. Yo también estuve observando algunas cosas como que te comentó Carly, sobre todo con la implantación. Yo te voy a decir así cosas que a mí me sugirieron dudas, pero son puntos de vista, ¿no? El edificio es muy simétrico, muy frontal, casi es un edificio entre medianeras, te diría, podría llegar a ser. El hecho de que vos proponés una peatonal importante en un costado, y al principio cuando lo vi la primera vez digo, bueno, pero le pasa por el costado esa peatonal, y después vi que se metía en el edificio, pero tampoco me convence esa toma. Me parece que el edificio tendría que haberse retirado, estar más suelto en una especie de plaza de acceso, y dejar participar la peatonal. Le falta aire. Lo mismo al frente, me parece que le falta aire, la bajada esa. Es una cosa muy fácil de solucionar, ¿no? Pero te digo, me parece que el edificio tendría que haber estado, incluso, no sé si no podría haber estado girado, alimentado desde la plaza por la peatonal que proponés, no desde la calle. Eso no sé, eso debe tener que ver con la orientación, supongo. O no, como es tan cerrado, no sé si tiene que ver con la orientación. Después, el edificio sí me parece muy bien armado, muy bien el tema este de la iluminación que proponés, con las bandejas esas que se van corriendo, todo eso está muy bueno. La otra cosa que me hace un poco de ruido, vos planteás dos accesos, uno decís acceso académico y acceso cultural, y en realidad llegas al mismo lugar, ¿no? Y después es un edificio totalmente simétrico, pero el funcionamiento no es totalmente simétrico, porque vos planteás
de un lateral el movimiento público casi, ¿no? Del otro tenés, no sé por qué no lo hiciste realmente simétrico, porque tenés de un lado el montacargas y del otro los sanitarios, los ascensores, entonces siempre es lateral el funcionamiento y el edificio es totalmente simétrico, es como una cosa, una pequeña contradicción en el funcionamiento con respecto a lo que te propone el edificio, ¿no? Pero bueno, esos dos comentarios. De todas maneras, está muy bien logrado el edificio y te felicito, ¿no? Muy bien. No sé quién. Lucas. Lucas. Sí, sí. Matías, bueno, felicitaciones. Muy buena tu exposición. Creo que el discurso de la palabra completa lo que mostraste gráficamente, lo que yo pude ver antes de tu exposición. Creo que me explicó muchas cosas del proyecto, que me parece un proyecto sumamente interesante, porque se sustenta en los espacios inespecíficos de la arquitectura, como vos decís, que a veces son muy difíciles de dominar y darle forma, justamente por su inespecificidad, y sin embargo es el corazón del proyecto. Yo a veces veía esa caja cofre que vos decís y la comparaba con las cajas metafísicas de Oteiza, ese escultor que con una lámina exterior definió un interior tan sugerente, y me parece que vos lo lográs trabajando desde el lenguaje, el vacío en relación a la luz y esa transición en vertical que va teniendo, que se manifiesta en el corte, que muy bien representaste y dibujaste. Me parece que desde ese punto de vista ahí está la riqueza del proyecto y lo que yo valoro, ¿no? Y la solución estructural que adoptaste, porque muchas veces uno imagina espacios, imagina fluidez, imagina esos ricos vacíos, pero después se enfrenta al problema de cómo lo concreto, cómo morfológicamente se concreta un espacio que uno imagina de esa manera. Y creo que desde lo tecnológico encontraste una respuesta sumamente adecuada. Así que desde el punto de vista del lenguaje, tanto de la obra como el tuyo al exponer el trabajo, gráficamente y verbalmente, me parece que has logrado un muy buen resultado, un muy buen producto proyectual. Así que te felicito. Muchas gracias. Bueno, Matías, la verdad que estuvo muy bien. Está muy bien el proyecto y muy buena la exposición, ¿no? Me parece que fue muy clara. Fuiste incorporando algunas citas de arquitectos y también fuiste intercalando el uso de los referentes que aparecían ahí como en distintos momentos y me parece que eso estuvo muy bien y dinamizó mucho la exposición. Y bueno, como dijo también recién Lucas, yo también tuve la impresión de que estaba muy bien representado y era claro, no había colores, es decir, me parece que estaba muy bien tratado también el tema de la gráfica y eso siempre es un aporte también a los proyectos, ¿no? Con respecto al proyecto específicamente, me parece que estuvo muy bien esta idea de experimentar con el espacio, de intentar buscar a partir de esa suerte de metáfora o de relación o de inicio conceptual de la idea de ese cofre, cómo uno va descubriendo después un espacio a partir de ese corte sinfónico, como vos le llamabas. Estaba muy bien planteada también la estrategia en relación a la estructura, con lo cual me parece que el proyecto es un proyecto acabado. Ahora, obviamente, siempre que uno ve un proyecto, y ya esto, un poco como lo decía Pío, son solamente recomendaciones, observaciones o pareceres que uno tiene cuando ve un producto terminado, ¿no? Que son siempre mucho más fáciles de hacer que cuando uno está en la cocina de un proyecto, ¿no? Esto nos pasa siempre cuando hacemos un concurso y vemos el del otro y decimos, bueno, pero esto yo no lo vi, yo no lo pude ver, pero precisamente porque uno está adentro, ¿no? Está proyectando. Y más allá de alguna cosa que me quedó del punto de vista de la historia o de la asignatura por la cual yo estoy acá,
quizá te faltaron hacer algunas observaciones en relación a estrategias en relación a proyectos que hayan dado cuenta de inserciones edilicias en vacíos urbanos de esta magnitud, ¿no? Hiciste muy buenas intervenciones y muy buenos aportes con relación a los referentes arquitectónicos, pero en la escala urbana me parece que faltó eso, pero obviamente es solo un comentario. Del proyecto específicamente, yo coincido con Pío en que quizás el proyecto requería un corrimiento o estar en otra posición, no tan cerca del frente y de las veredas. Me parece que le hubiese dado mucha más pregnancia al proyecto, ¿no? Pero a mí, como observación para revisar, me da la sensación de que quizá la planta baja, la manera en la cual el edificio se relaciona con el parque, quizá hubiese requerido una atención mayor, ¿no? Obviamente meter un aparato muy grande como ese auditorio, ese salón que metes en el medio, ahí yo creo que me parece que hubiese sido necesario tomar una decisión más importante como para dejar esa planta mucho más libre, más fluida, mucho más relacionada con ese exterior, ¿no? Las relaciones con el exterior son muy pocas, están dadas por una confitería que se abre a un costado, pero me parece que ahí hubiese necesitado el proyecto mucho más aire, mucha más relación con ese paisaje circundante. Y después me queda como alguna cuestión en relación a el uso de esa malla, ¿no? Si realmente para un edificio que tiene cuatro bordes y que tiene condiciones climáticas bastante disímiles de un lado y otro, es posible resolverlo de la misma manera con una malla que envuelve todo, ¿no? Vos hablaste de una piel que envolvía todo, que me parece que viene muy bien para generar una imagen contundente, muy clara, tal vez muy contemporánea, y que vos hiciste una mención, digamos, que tiene que ver con ciertas relaciones de lo que ahí había, ¿no? De esos galpones, pero me parece que desde el punto de vista climático, quizá hubiese merecido otro tratamiento. De todas maneras, vos creo que después, a partir de toda la investigación que haces sobre los sistemas de acondicionamiento pasivos, lográs también resolverlo con otros medios, ¿no? Pero me parece que, bueno, esas dos cuestiones quizá hubiesen aportado algo al desarrollo del proyecto. De todas maneras, como trabajo final de carrera, me parece que es un trabajo muy bueno, muy completo, muy bien expuesto, muy bien proyectado, con lo cual te felicito nuevamente. Gracias, Pablo. Bueno, nosotros nos vamos ahora a la reunión privada y en 10 minutos volvemos, ¿les parece? Felicitaciones, en serio, por este gran trabajo. Me parecieron muy certeras y muy bien las críticas de todos los jurados, de los 4. Me parece que te dijeron cosas muy interesantes y que hacen a poder mejorar algunas cosas del trabajo, que viste que los proyectos pareciera que nunca se terminan y uno siempre sigue como indagando e investigando. Es un gran trabajo en el que vos utilizás el corte y la estructura como generadores de la idea, que eso nos pareció interesante. Es un trabajo que evidencia, digamos, el buen uso que haces de los referentes. Lo contaste bien, lo mostraste muy bien, lo representaste muy bien, de forma clara. Y eso expresa claramente una dedicación que vos has tenido en cuanto a... y una investigación, ¿no? En donde cada parte, digamos, del programa de tu proyecto encuentra naturalmente su lugar. Este jurado califica este trabajo con un 9 y felicitaciones. Así que espero que disfrutes esta nueva etapa y ya nos volveremos a ver cuando la pandemia levante y vayas por el taller. Bueno, así que gracias. Te felicitamos. Gracias. Felicitaciones, Matías, felicitaciones.